estimados estudiantes, continuando con el desarrollo del curso de Física 1, nos corresponde analizar y estudiar el capítulo número 11 de nuestro libro de texto titulado Movimiento de rodamiento, momento angular y momento de torsión. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior nos dedicamos a analizar el movimiento de rotación para un objeto rígido en el caso de que el eje sea fijo. En este capítulo vamos a deducir las expresiones del movimiento para el caso en el cual el objeto rígido gira en torno a un eje que se está moviendo. Básicamente, uno de los objetivos primordiales y fundamentales de este capítulo es deducir las expresiones para el movimiento angular y para la conservación de la cantidad de movimiento angular, puesto que estas expresiones corresponden a una de las leyes fundamentales de la física. Los objetivos primordiales que usted debe cumplir al finalizar el desarrollo de esta unidad son el definir el producto vectorial para dos vectores arbitrarios, el poder definir el momento angular para un sistema de partículas o para un objeto rígido, el definir también y calcular el momento de torsión para un objeto rígido y también aplicar las condiciones de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Bueno, vamos a analizar primero el caso de un objeto rígido que gira alrededor de un eje móvil. El movimiento puede ser en algunos casos complejo, pero por lo general, si yo tengo objetos que se están moviendo, que tienen una alta simetría, por ejemplo, no es lo mismo describir una piedra que no tenga una forma definida que describir, por ejemplo, el movimiento de rodamiento de un cilindro que sí es geométricamente pues bastante simétrico. En estos casos, además de analizar un cuerpo que sea o que tenga una alta simetría, si además de eso analizamos un cuerpo que sea homogéneo, o sea que su densidad sea constante y uniforme a lo largo de todo el cuerpo, y además de esto analizamos el caso de este objeto que se mueva en un plano, vamos a ver cómo el problema para poder describir las ecuaciones de su movimiento es bastante más sencillo que si el objeto tuviera alguna forma no definida, si en caso de que no tuviera pues mucha simetría. Muy bien, vamos en primer lugar a observar esta figura que tenemos acá. Si tenemos un cilindro y este cilindro gira un ángulo θ, observemos que su centro de masa se mueve una distancia S que es igual al producto del radio del cilindro multiplicado por el ángulo que ha girado este cilindro. Con esta expresión de S igual a R por θ, podemos calcular entonces la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. Por ejemplo, sabemos que la velocidad del centro de masa tiene que ser la derivada de S con respecto al tiempo. Como S es igual a Rθ, nos quedaría R derivada de θ con respecto a t, y en el capítulo anterior vimos que de θ de t es omega. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa la podemos expresar como R, o sea, el radio de giro, o en este caso el radio del cilindro, multiplicado por la velocidad angular. Para la aceleración del centro de masa tenemos que es la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, o sea, R por d omega de t. De omega de t justamente es la aceleración angular. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos en el capítulo anterior. Por lo tanto, nos queda aceleración del centro de masa igual al radio del cilindro o al radio de giro multiplicado por la aceleración angular. Muy bien, ahora vamos a observar una nueva figura para un cilindro también. Vamos a suponer que este cilindro nuevamente rueda sin deslizarse. Observemos el punto P que hemos marcado en este cilindro.
vamos a definir la energía de ese cilindro con respecto al punto P y vamos a decir que la energía K es igual a IP, o sea, el momento de inercia con respecto al punto P multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Si nosotros utilizamos el teorema de los ejes paralelos, podemos expresar este momento de inercia con respecto al punto P como el momento de inercia del centro de masa más mr cuadrado, que es justamente el teorema de los ejes paralelos. Si sustituimos esta expresión en la ecuación anterior, vamos a tener que la energía es igual a 1/2 del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de m por r cuadrado. Si nosotros utilizamos el hecho de que V es igual a omega R y sustituimos en la expresión anterior, vamos a tener que la energía es igual a 1/2 de la energía, del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. El primer término de esta ecuación justamente representa la energía cinética rotacional de este cilindro, o en un caso más general, de cualquier objeto simétrico que esté rotando en un plano. El segundo término, o sea, el 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, justamente representa la energía cinética de traslación tal y como la habíamos definido anteriormente en el capítulo número 7. Muy bien, pero tenemos aquí un caso muy especial. Si nosotros analizamos solamente la parte de la energía rotacional, vamos a tener que para un movimiento de rodadura puro, la velocidad angular la podemos expresar como la velocidad del centro de masa entre el radio de giro. Si sustituimos esta expresión nuevamente en la ecuación anterior, nos va a quedar que la energía va a ser igual a 1/2 de el momento de inercia con respecto al centro de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado entre r más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Si este objeto está rotando en un plano inclinado o se está deslizando, está rodando sin deslizarse a lo largo de un plano inclinado, podemos decir, por consideraciones de energía, que la energía potencial en el punto más alto del plano inclinado tiene que ser exactamente igual a la energía cinética en el punto más bajo o a su energía total en el punto más bajo. Para un plano inclinado de altura h, tendríamos que en el punto más alto, la energía potencial es igual a mgh. Si el cuerpo parte del reposo, su energía cinética es igual a 0. Por lo tanto, mgh tiene que ser exactamente igual a la energía cinética de traslación más la energía rotacional al pie del plano inclinado. Si nosotros ponemos esta igualdad, o sea, mgh igual a 1/2 del momento de inercia del centro de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado entre r cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, y despejamos una expresión para la velocidad del centro de masa, obtenemos velocidad del centro de masa igual 2gh, donde h aquí representa la altura del plano inclinado, dividido entre 1 más el momento de inercia al cuadrado dividido entre mr cuadrado. Para ilustrar estos conceptos vamos a resolver un problema.
bien, recordemos que la energía cinética de traslación la podemos expresar como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Sustituyendo valores tendríamos energía de traslación igual 0.5, que es el que me está representando el 1 medio, por 10 kilogramos, que es la masa, por 10 al cuadrado. Esto me da una energía de 500 julios. Para calcular la energía cinética de rotación, vamos a recurrir directamente a la expresión que la energía rotacional es un medio del momento de inercia del centro de masa por omega cuadrado. Pero en este caso también podemos recurrir al hecho de que V es igual a omega R. Por lo tanto, vamos a tener que la energía de rotación es un medio de I por omega cuadrado, o un medio de mr cuadrado, que justamente es el momento de inercia para esta rueda, multiplicado por V cuadrado entre R. Si sustituimos valores, observemos que 1 medio por 1 medio me va a dar 1/4 acá. La energía rotacional va a ser 1/4 de 10 por 10 al cuadrado, igual 250 julios. Para poder encontrar el valor de la energía total, simplemente sumamos la energía de rotación más la energía de traslación, o sea, 500 más 250 igual 750 julios. Continuando con el desarrollo de los contenidos de este capítulo, nos corresponde definir y analizar el producto vectorial de dos vectores y, recurriendo al producto vectorial, definir el momento de torsión. Para esto vamos a considerar una fuerza F actuando sobre un objeto rígido con un vector de posición R, tal y como lo podemos ver en la siguiente figura. Observemos en este dibujo que la fuerza aplicada sobre este objeto rígido produce un momento de torsión tal que el objeto rígido tiende a girar en contra de las manecillas del reloj, o sea, mirando hacia el eje Z negativo. Por lo tanto, se produce un momento de torsión que apunta en la dirección del eje Z positivo, tal y como lo podemos ver en el dibujo. Por definición, vamos a decir que el momento de torsión es igual a R cruz F, o sea, vector de posición R, producto vectorial con la fuerza. Antes de continuar, tenemos que dar, lógicamente, una definición formal para el producto cruz. Supongamos que tenemos dos vectores arbitrarios A y B y que queremos realizar el producto vectorial A cruz B. El producto vectorial me produce un vector, a diferencia del producto escalar de dos vectores que me produce un escalar. Muy bien, A cruz B me va a producir un vector cuya magnitud es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B multiplicado por el seno del ángulo que existe entre el vector A y el vector B. Con esta definición podemos aplicar esta condición, por ejemplo, para los vectores unitarios. ¿Cuánto nos daría el producto vectorial de I cruz I? ¿Cuál es el ángulo que hay entre el vector unitario I y él mismo? 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el seno de 0, qué valor tiene? Tiene un valor de 0. Por lo tanto, si decimos que I cruz I es igual a la magnitud de I por la magnitud de I por el seno del ángulo que hay entre el vector unitario I y él mismo, obtenemos que I cruz I es igual a 0. De la misma forma, podemos decir que J cruz J es igual a K cruz K y que son idénticamente igual a 0. En el caso de los productos cruzados es diferente. Por ejemplo, cuando realizamos el producto vectorial de I cruz J, me da el vector unitario K. Si realizamos J cruz K, me da el vector unitario I. Y si realizamos el producto vectorial K cruz I, me da el vector unitario J.
El producto vectorial no es conmutativo, por lo tanto, el orden en el cual se multiplican los vectores es importante. Por ejemplo, les acabo de decir que I cruz J es igual a K, pero J cruz I es igual a menos K. Cuando invertimos la dirección del producto, simple y sencillamente, se nos va a multiplicar por un signo menos. El producto vectorial también lo podemos expresar en forma de un determinante, tal y como lo vamos a ver ahora, y podemos calcularlo justamente desarrollando este determinante. El desarrollar el determinante algunas veces pues se vuelve un procedimiento un poco largo, pero no por eso va a ser difícil. Bueno, vamos a colocar el producto vectorial suponiendo que tenemos un vector A que es igual a X en Y más a Y en J más a Z en K, que tenemos un vector E que es igual a BX en Y más BY en J más BZ en K. Por lo tanto, A cruz B sería igual, observemos cómo lo colocamos, una primera fila donde ponemos IJK, una segunda fila donde ponemos AX, AY, AZ, una tercera fila donde ponemos BX, BY, BZ. Vamos a colocarnos en el primer elemento de la primera columna, o sea, sobre el vector I. Vamos a eliminar la fila correspondiente a I y la columna correspondiente a I. Vean que únicamente nos quedan 4 elementos en el determinante. Muy bien, desarrollando este determinante vamos a tener entonces, por decirlo de alguna manera, el vector que está encabezando, que sería I, multiplicado por lo que nos queda, AY por BZ menos BY por AZ. Muy bien, ahora nos vamos a colocar sobre la segunda columna, primera fila. Por lo tanto, vamos a eliminar esta fila y esta columna. Ahora, el término que continúa o que sigue va a estar encabezado por el vector unitario J. La única diferencia es que aquí J tiene que ir multiplicado por un menos 1. ¿Por qué razón? Porque esa es la definición que se utiliza para desarrollar un determinante. Entonces nos quedaría paréntesis, vean que únicamente quedan los términos de la columna de la derecha y de la columna de la izquierda. Sería AX por BZ menos BX por AZ multiplicado por menos J. Aplicamos exactamente el mismo procedimiento cuando nos situamos sobre el vector unitario K. Eliminamos la fila correspondiente a K y la columna correspondiente a K. Solamente nos quedan las dos columnas de la derecha y entonces pondríamos paréntesis AX BY menos BX AY multiplicado por el vector unitario K. Para poner en práctica estas definiciones, vamos a resolver un nuevo problema donde tengamos que calcular un producto vectorial. Para el punto A, vamos a colocar o vamos a decir que el momento de torsión es igual a R cruz F. Los vectores R, o sea, de posición y de fuerza, están dados. Así que los colocamos en forma de determinante, nos quedaría primera fila IJK, segunda fila iría el vector R que es 1, 3, 0, y en la tercera fila irían las componentes del vector de la fuerza que es 3, 2 y 0. Realizando el producto vectorial tenemos que esto es igual a vector unitario I, vean que lo que nos queda es 1 por 0 menos 3 por 0, o sea, multiplicado por 0, menos J, observen que también nos queda 1 por 0 menos 3 por 0, por lo tanto, en J el vector unitario se cancela, más K. Cuando estamos en la posición de K tenemos
1 por 2 menos 3 por 3, o sea, 2 menos 9 en K. Por lo tanto, vamos a decir que el momento de torsión es igual a menos 7 newtons por metro en la dirección del vector unitario K. Para la segunda parte, como tenemos que calcularlo en un punto con coordenadas 0,6, basta que le restemos a nuestro vector de posición original, que es 1, 3, el nuevo vector que es 0,6. Por lo tanto, acomodando la columna en forma de un determinante, tendríamos momento de torsión igual I, JK, 1 menos 0, 3 menos 6, 0, 3, 2 y 0 en la tercera fila. Igual que en el caso anterior, la componente I se anula porque debido a esos ceros me da 0, la componente J se anula y la componente K me quedaría 1 por 2 menos 3 por menos 3, o sea 2 más 9, y esto es igual a 11 newtons por metro en la dirección K. Muy bien, continuemos ahora definiendo lo que es el momento angular para una partícula o para un sistema de partículas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una partícula de masa m girando alrededor de un origen y que esté su posición definida por un vector r? Vamos a poder definir el momento angular para esa partícula como L igual a R cruz P. Observemos que el momento angular se mide en unidades de kilogramos, metros al cuadrado sobre segundos. Recordemos del capítulo tras anterior que P, o sea, la cantidad de movimiento lineal, es igual al producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, podemos decir, recurriendo al hecho de que P es igual a mv, podemos decir que la magnitud del momento angular es igual a m por v por r por el seno de zeta, donde este ángulo es el ángulo que existe entre el vector velocidad y el vector posición. Vamos a encontrar ahora alguna relación justamente entre esta expresión que acabamos de poner para el momento angular y el momento de torsión. Recordemos que el momento de torsión es igual a R cruz F, pero de acuerdo a la segunda ley de Newton podemos decir que F es igual a dp dt. Por lo tanto, el momento de torsión lo podemos expresar como R cruz dp dt, o sea, derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Muy bien, pero recordemos también que de L de t es igual a la derivada con respecto al tiempo de R cruz P. Por lo tanto, si aplicamos para esta derivada una regla de la cadena, vamos a tener que es R cruz de P de t más de R de t cruz P. Como la velocidad y la cantidad de movimiento lineal son paralelas, esta expresión de R de t cruz P es igual a 0. Por lo tanto, lo que tenemos finalmente es que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a R cruz de P de t, o sea, R producto cruz derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Pero también, como tenemos que el momento de torsión es igual a R cruz derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, vamos a tener finalmente que el momento de torsión es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Esto significa que el momento de torsión neto que actúa sobre una partícula de masa m que gira en torno a un eje fijo y cuya posición está descrita por un vector r es igual a la tasa de cambio del momento angular en el tiempo.
Es importante recordar que esta última expresión, o sea, el hecho de que tau igual de L de t, es únicamente válida si y solo si el momento de torsión y la cantidad de movimiento angular coinciden, o sea, si tienen exactamente el mismo origen. ¿Qué sucedería si en vez de tener una partícula, yo ahora lo que tengo es un conjunto de partículas girando, por ejemplo, alrededor de un eje? Simple y sencillamente voy a decir que el momento angular total de este sistema es la suma vectorial de los momentos angulares individuales para cada una de las partículas, o sea, L igual L1 más L2 más L3 más así hasta llegar hasta la última partícula y su correspondiente cantidad de movimiento angular. Vamos a concluir entonces que la cantidad de movimiento angular únicamente varía si el torque externo que actúa sobre una partícula es diferente de cero. Vamos a resolver un nuevo problema para ilustrar estos conceptos. Bueno, como tenemos dos masas, podemos decir que L, o sea, el momento angular, es igual a la suma de MI por VI por RI, o sea, de la masa 1 por la velocidad 1 por el vector de posición 1 más masa 2 por velocidad 2 por vector de posición 2. Entonces tendríamos L igual 4 por punto 5 por 5 más 3 por punto 5 por 5. Realizando estas operaciones tenemos que L es igual a 17.5 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Consideremos ahora el caso de un objeto rígido que gira en un eje que tiene una dirección fija, como lo podemos ver en la siguiente figura. Cada una de las partículas que componen este objeto rígido gira en el plano XY en torno al eje Z con una velocidad angular. Como la velocidad lineal es igual a velocidad angular por R, podemos expresar L como mr omega cuadrado. Si suponemos ahora que este objeto rígido es una colección de partículas, podemos decir que el momento angular total de este sistema es la suma de los momentos angulares individuales de la colección de partículas que nos forman este objeto rígido. Para cada una de las partículas, si tenemos que L está en la dirección del eje Z positivo, vamos a decir que LZ, o sea, el momento angular que ya dijimos está en la dirección Z, es igual a la suma de la masa de la partícula I, o sea, la partícula cualquiera de ellas, por el vector de posición al cuadrado de esa partícula por la velocidad angular. Esto es igual a, observen que vamos a poner uno de estos términos entre paréntesis, igual sumatoria de MI por R sub I al cuadrado, fuera del paréntesis ponemos omega. Si recordamos del capítulo anterior, justamente esta expresión que está entre paréntesis, MI por RI cuadrado, corresponde al momento de inercia. Por lo tanto, podemos decir que el momento angular total para este sistema de partículas es igual a su momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Derivemos esta expresión ahora para ver a lo que vamos a llegar. Vamos a decir que de LZ de t es igual a I de omega de t. Pero si ustedes recuerdan, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo justamente es la expresión para la aceleración angular. Por lo tanto, podemos decir
que de LZ de t es igual a I por alfa. Pero como de L de t es igual al torque, vamos a poder decir que el torque externo igual la derivada del momento angular con respecto a t es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Esto simplemente lo que quiere decir es que el torque externo que actúa sobre un objeto que gira alrededor de un eje fijo es igual a I por alfa. Resolvamos un problema donde apliquemos nuevamente esta condición. Muy bien, acá tenemos que L es igual a I por omega. Para un disco sólido, el momento de inercia es igual a 1/2 de mr cuadrado. Por lo tanto, el momento angular es igual a 1/2 de mr cuadrado por omega. Sustituyendo valores tenemos L igual 1/2 por 3 por 0.2 al cuadrado por 6 igual 0.36 kilogramos metros al cuadrado sobre segundo. En el punto B tenemos que utilizar el teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, L igual I por omega lo tenemos que expresar como L igual 1/2 de mr cuadrado más mr medios al cuadrado. Sustituyendo valores tendríamos L igual 3/4 por 3 por 0.2 al cuadrado por 6. Esto es igual a 0.54 kilogramos metros al cuadrado sobre segundos. Muy bien, finalmente, en el desarrollo de este capítulo vamos a analizar aquellos casos para los cuales la cantidad de movimiento angular se conserva. Y de acuerdo a la expresión que habíamos escrito anteriormente, podemos ver que L es constante, o sea, L se conserva únicamente si el momento de torsión externo que actúa sobre el cuerpo rígido es igual a 0. Observemos la ecuación, recordemos que la suma de los torques externos es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Si esta derivada es igual a 0, es porque el momento angular es constante, que es la única manera para que una derivada se me anule. Eso significa que la cantidad de movimiento angular inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular final y esto a su vez tiene que ser igual a una constante. Si el objeto rígido gira alrededor de un eje fijo, vamos a decir que L es igual a I por omega. Esto significa entonces que el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial tiene que ser igual al momento de inercia final multiplicado por la velocidad angular final. Resolvamos un último problema donde apliquemos nuevamente este concepto. Muy bien, tenemos que I1 por omega 1 es igual a I2 por omega 2. Sustituyendo datos tendríamos 250 por 10 es igual a, recuerden, omega 2, perdón, I2 está cambiando porque ahora es el momento de inercia del carrusel
más el momento de inercia del niño. Vamos a suponer que el niño se comporta como una masa puntual, por lo tanto vamos a decir que su momento de inercia es mr cuadrado. Así que I2 es igual a 250 más 25 por 2 al cuadrado, todo esto multiplicado por omega 2. Si despejamos omega 2 tenemos que es igual a 7.14 revoluciones por minuto. Haciendo la conversión de unidades correspondiente, esto equivale a 0.75 radianes por segundo. En este capítulo que acabamos de finalizar, hay una gran cantidad de problemas resueltos como ejemplo a lo largo del capítulo. Estimado estudiante, yo lo invito a usted para que revise detalladamente cada uno de los problemas que vienen ahí, porque cada uno enfoca un concepto importante y presenta una característica que le podría ser de utilidad a la hora de resolver nuevos problemas. Con esto finalizamos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.